Vamos con uno de los filósofos más esperados, sin ningún tipo de duda, referenciado en infinidad de ocasiones, es Nietzsche, ¿no? Ah, buenísimo. Es el más viral, sí. A la gente le encanta. No tanta gente lo ha leído por eso, ¿no? Sí. Se quedan con 4 datos de TikTok y ya está, pero Nietzsche realmente es súper interesantes y al final, coño, así habló Zaratustra, o hay ciertos libros que son muy interesantes de leer y es un personaje muy, muy radical y bastante, bueno, peculiar, ¿no? ¿Qué opinas de Nietzsche? Cuenta un poquito una vida también. Una vida tragiquísima. Claro, normal que pensar así. También te lo digo. Ahora te cuento. A mí me encanta Nietzsche. Yo dediqué el trabajo de fin de grado de la carrera a Nietzsche. Que deberíais ser que la mitad, ¿no? Casi. ¿Cómo? La mitad deberíais, ¿no? Porque Nietzsche tenía un éxito, pero... No, en la carrera solamente yo. Luego una compañera sí que hizo la tesis sobre Nietzsche. Yo luego me fui a otros temas. Pero en la carrera sí que solamente hice yo el TFG de Nietzsche, creo, si no recuerdo mal. Y vamos, me lo leí todo, o sea, pero me leí hasta porque de Nietzsche, o sea, lo curioso de Nietzsche es que lo conservamos absolutamente todo, hasta casi listas de la compra, ¿sabes? Porque Nietzsche muere y hay ahí como una cosa de papeles y tal que... Todo sale a la luz. Todo sale a la luz. Y sabes lo que estaba haciendo cada día, no sé qué. Entonces, hay un montón de fragmentos póstumos también, notas, etcétera, ¿no? Entonces es un autor muy difícil de interpretar por eso, porque su producción es muy masiva, ¿no? Luego, la vida que tiene es súper trágica. Él nace en una familia protestante, si me equivoco, de una corriente muy puritana, ¿vale? Su padre es pastor, pero muere cuando Nietzsche tiene 4 años, si no me equivoco. Al poco tiempo, Nietzsche tenía una hermana y un hermano. Una hermana mayor, creo, y un hermano menor. Pues al poco tiempo, Nietzsche tiene un sueño de que una figura oscura, que él interpreta que es su padre, que ya estaba muerto, entra en la casa y se lleva al hermano. Y a los 2 días el hermano muere. ¿Vale? Queda marcadísimo y tal. Bueno, pero aún así, a lo largo, digamos, de su juventud, él tiene como una fe en Dios muy fuerte, ¿vale? Hasta el punto de que en la escuela lo llamaban el pequeño pastor, ¿vale? Porque le está sorprendiendo esto, sí, porque dice, bueno, del pequeño pastor al ateo más influyente de, ¿sabes? Pero efectivamente, o sea, de hecho él tiene un texto que escribe a los 14 años, para que veas, o sea, conservamos un texto que escribió el tío a los 14 años. Cole, o sea, imagínate. En el cole. Que escribe como una autobiografía, que ya me dirás tú, escribir una autobiografía con 14 años. El ego lo tenía bien desde pequeñito. Bueno, luego te contaré cositas del ego que tiene. 14 años autobiografía, bueno, pues... Autobiografía, en plan, hace como un repaso de su vida y tal. Y, me encanta. Y termina, es muy curioso leerlo porque termina diciendo algo así como que, bueno, pues viendo lo que he vivido, las cosas trágicas y tal, puedo ver que en todas estas dificultades Dios me ha llevado de la mano como un padre a su tierno hijito y he tomado la firme resolución de estar para siempre a su servicio. Fíjate, mira qué bien, o sea, lo cumplió, rajatabla. Joder, para fiarte de él, le das 1000 pelas y no te las devuelven. Te la devuelvo, sí. Sí, me fío de ti, lo escribe. Joder, pues el tío, pues nada, a los pocos años... Digamos que él está estudiando como teología para ser pastor y tal, descubre la filología le llama muchísimo más la atención. En ese momento también está leyendo un libro que fue muy influyente en su época, que es... no me acuerdo cómo se llama el título, pero es un libro de David Strauss, que era como sobre el Jesús histórico, estos libros del siglo XIX, en plan cuestionando el Jesús histórico de los evangelios y tal. Entonces a Nietzsche se le cae de alguna manera la figura de Jesús y con la figura de Jesús se le cae también la idea de Dios, ¿no? De hecho, él tiene conversaciones con un amigo que... con un amigo, no me acuerdo del nombre, pero da igual. Y el amigo nos cuenta que en esas conversaciones, bueno, pues era en plan, bueno, a ver, pero a lo mejor el cristianismo es falso, pero Dios existe y tal, ¿no? Y Nietzsche era en plan, no. Si abandonas a Cristo, tienes que abandonar a Dios, ¿sabes? O sea, como que para él era como el cristianismo todo o nada, ¿sabes? O sea, todo o nada. Y pierde la fe y nada, pues abandona la teología, se mete en la filología y ahí pues empieza como a desarrollar ahí más como su pensamiento, salen todas esas... el gran tema de Nietzsche es al final la muerte de Dios, ¿no? En plan, pues hemos llegado a un punto en la historia en el que
la hipótesis de Dios ya no es creíble y por tanto ya no puede cumplir el mismo rol social y existencial que cumplía hasta ese momento, que Dios había estado en el centro de la existencia y toda la vida orbitaba alrededor de Dios. Eso que decía San Agustín antes, ¿no? Nos has hecho, Señor, para ti, nuestro corazón no descansa hasta que descansa en ti, ¿no? Pues eso Nietzsche, en el fondo, es como que se lo cree, porque también lo ha vivido, ¿no? Para él su corazón había como descansado en esa fe y de pronto es como que, y él lo explica de esta manera, es como que le hayamos quitado a la Tierra el sol. Y ahora la Tierra vaga por el espacio sin ninguna dirección, no hay un arriba ni un abajo porque no hay un punto objetivo respecto al cual referenciarnos, no hay ningún anclaje. Por tanto, estamos varando completamente perdidos y necesitamos volver a poner algo en el centro que pueda cumplir ese mismo rol, ¿sabes? Y Nietzsche era muy crítico como con el ateísmo de su época porque él veía como que la gente había abandonado la religión, había abandonado la idea de Dios, el cristianismo, pero quería mantener los valores cristianos. Y Nietzsche decía, eso no lo puedes hacer. Eso es hacer trampas. O sea, esos valores están ligados a esa metafísica. Por tanto, si la abandonas, búscate tus valores, ¿sabes? Crea tus nuevos valores. Y al final eso es lo que él intenta como proponer, ¿vale? Pues ahora, en lugar de poner a Dios en el centro, vamos a poner lo que él llamaba el superhombre, ¿no? Superhombre. ¿Qué era el superhombre, no? El superhombre, que es una traducción que nunca me ha gustado. Ajá. Es una traducción, porque en alemán que es Übermensch, ¿sí? De hecho, hay traductores que lo traducen mejor como el sobrehombre, ¿sabes? Como pues, para estar por encima, exacto, ¿no? Exacto, porque es como... Es la superación, ¿no? ¿Sabes? Del hombre. Es la superación del hombre. Entonces, no es como el Superman, ¿no? O un superhombre un en ese sentido, ¿sabes? Sino que es como la superación del hombre. Una trascendencia, ¿no? De lo que una trascendencia, pero que ya no es divina, sino que es como del propio ser humano, en cierto sentido, ¿no? Que hay que dejar, hay que abandonar esos valores cristianos que en el fondo esclavizan al propio ser humano, ¿sí? Y hay que buscar unos nuevos valores con los que el ser humano pueda realizar su vida en plenitud, ¿no? Pero bueno, ese es el gran problema de Nietzsche. ¿Qué valores quiere superar? Bueno, quiere superar pues los típicos valores cristianos. O sea, caridad, la bondad. Caridad, el servicio al prójimo en cierto sentido. O sea, el cristianismo al final lo que te va a decir Nietzsche es que el cristianismo pone en el centro al enfermo, al desvalido, ¿vale? Y él quiere como que en el centro esté el fuerte, ¿sabes? Un poco una jungla lo que él quiere, ¿no? Un poco la ley de más fuerte. Cosa que es curiosa porque Nietzsche realmente encaja mucho mejor él como persona porque estuvo enfermísimo toda su vida, o sea... no era una bestia física. Tenía migrañas cada día, o sea, era como... Tenía muy mala condición física. Entonces, es un poco complicado de entender exactamente a qué se refiere. Es posible que él lo que quiera esté como apuntando más a algo como más interior, no tanto una enfermedad física, sino más como una especie de enfermedad espiritual, que es que hay gente que tiene rencor hacia la vida, él decía, ¿no? Hay gente que odia la vida y que... en el fondo el cristianismo se ha dedicado a esparcir ese odio contra la vida con la promesa de otra vida diferente que no es esta, ¿no? Y entonces nunca vivimos. Y lo que él decía es, no, hay que volver a poner esta vida en el centro porque al final es la única que tenemos, la única que existe, no hay un más allá. Que esto lo intenta simbolizar con esa idea del eterno retorno, ¿no? Que también es muy paradójico porque la gente se piensa que el eterno retorno uno lo tiene que entender como literal, en el sentido de que no, literalmente se va a repetir todo. Y al menos hay intérpretes, y yo estoy... Bueno, cuando yo lo estudié, me convencí más por esta otra línea. ¿Cómo lo interpretas tú? Que yo creo que él lo que está diciendo, está dando un símbolo de que la vida es única, ¿sabes? O sea, está como intentando expresar en el lenguaje de la repetición algo que no es la repetición, que es en el fondo la verdad de que esta vida es irrepetible y que por tanto cada momento que pasa queda como grabado en lo eterno y es inamovible y no se puede cambiar. Por tanto, yo creo que él quería como transmitir esa conciencia de que esta es la única oportunidad que tenemos para forjar la vida que queremos forjar, ¿no? Y por tanto, pues hay que tomar conciencia de eso y empezar a hacerlo, porque si no, la vida la gastamos esperando siempre a que tendremos la oportunidad de hacerlo después,
¿sabes? Pero tú lo tomas de un punto de vista más positivo que nihilista, ¿no? Sí, yo creo que... Destructor. Sí, exacto. Hay que interpretarlo más desde un punto más existencial. Pero hay gente que a lo mejor lo agarra más desde el nihilismo, ¿no? Desde no vale nada. Es que Nietzsche, esto también es una cosa curiosa, él decía, es que el eterno retorno a algunas personas les va a despertar esa desesperación nihilista, ¿sí? Pero a otras les va a despertar el gusto por la vida. Entonces él decía, si te despierta el nihilismo, tienes un problema, ¿sabes? Porque eso quiere decir que no estás viviendo la vida que quieres vivir, ¿sabes? Si realmente la idea de repetir tu vida tal cual te llena de miedo, pavor, hastío, ¿sabes? Pues eso quiere decir que no estás viviendo la vida que tienes que vivir. ¿Y tú él qué crees que vivió? Porque claro, una persona compleja, un tío que ya en ese momento dice, Dios ha muerto. ¡Pam! Que esto no sé si se había atrevido a decirlo algún filósofo tan radicalmente con estas palabras. El nacimiento del superhombre o del hombre como centro del universo. Y es alguien que tiene que estar, que tiene que tener una personalidad muy fuerte. Sí. Porque las críticas que debió recibir deben ser fuertes. Tenía una personalidad muy fuerte, pero al mismo tiempo, es lo que te digo, es como una contradicción en sí mismo, porque Nietzsche físicamente era una persona muy frágil. Sí, era una persona muy frágil que siempre estaba enferma y tal. Pero yo creo que mentalmente tenía una fortaleza realmente impresionante. Aunque se habla también de su estado mental, ¿no? Que si en los últimos años... O sea, a ver, yo creo que la vida que tuvo fue... Tiene una vida un poco... en el fondo es muy trágico, ¿vale? Él tiene muchas amistades que terminan en un salseo que dices... O sea, se hizo muy amigo de Wagner, por ejemplo, ¿sí? Y terminaron cabreadísimos, pero vamos, a más no poder. Luego tiene también una amiga, Lou von Salome, a la que conoce. Ella tenía 21 años, Nietzsche era mayor, tenía 46. Pero queda como enamoradísimo de ella porque era una mujer muy inteligente también, realmente una mente muy brillante. Luego, de hecho, escribió uno de los mejores libros que yo he leído sobre Nietzsche, Friedrich Nietzsche en sus obras, lo escribió ella. Pues Nietzsche se enamora de ella, ¿vale? Es un poco cursi también, un poco cringe. La primera vez que la ve, se le acerca y le dice, porque ya le habían hablado de ella, ¿vale? Había un amigo en común que era Paul Rie, y ya le había hablado, ostras, conozco a esta chica, que no sé qué, tal. Y Nietzsche como que parece que ya le empieza a coger afecto solamente por cómo se la presenta. Claro. ¿no? Entonces, la primera vez que la ve, le dice algo así como, ¿de qué estrella hemos caído tú y yo para encontrarnos aquí? ¿Sabes? Muy olvidona, ¿eh? Sí. ¿Le faltan dos besitos o qué? Yo siempre digo, esta frase hay que apuntarla, como que no funciona, porque a Nietzsche no le funcionó. Bien. Le pidió matrimonio 2 veces y Lou le dijo que, mira, lo siento, no me interesa, ¿sabes? Y luego parece ser que se enfadaron porque ella y el otro amigo se llevaban mucho mejor. Bueno, ¿sí? La traición ahí, ¿eh? Se llevaban mucho mejor y eso a Nietzsche le genera muchos celos, mucho rencor y termina como separándose y distanciándose muchísimo de ellos. ¿Tuvo sífilis? Puede ser también. Esa es una cuestión controvertida. Eso incluso le puede afectar mentalmente. Es una cuestión controvertida. Es verdad que sabemos, mira, otra anécdota curiosa, cuando él viaja por primera vez, creo que es a Polonia, no me acuerdo exactamente del lugar, pero le pide al típico mozo guía turístico, ¿sí? Le pide, oye, enséñame lo mejor de la ciudad, ¿vale? Y el tío lo debió de entender como un poco así, pues lo llevó a un prostíbulo. O sea, debió de pensar... ¿Qué le preguntó? Claro, no, le preguntó eso, le preguntó, llévame como al mejor sitio de la ciudad. Y el tío debió de pensar, este me está hablando en clave, quiere que le lleve como a... guiño el ojo, exacto, en plan... ¿Entiendes, no? No sé qué. Y al parecer se ve que Nietzsche entra al sitio, en plan, sin saber qué cojones, dónde cojones estaba entrando. Y claro, ve ahí, pues eso, ya te puedes imaginar cómo eran los prostíbulos de esa época, todo el mundo ahí, haciendo todas las cosas en público. Sí. Y queda como muy cohibido, en plan, ¿qué cojones hago aquí? Ya. Y ve que hay un piano como al fondo de la habitación, entonces va y se pone a tocar el piano. Bueno, muy bien, distraerse, ¿no? muy bien. Y entonces está la cuestión de, bueno, pues si luego volvió
y pilló sífilis. Y a lo mejor ahí, tocó ¿no? otra cosa que no era el piano, ¿no? Exacto. El piano de cola. Esa es una cuestión controvertida. Sí que se ha dicho que, porque luego a Nietzsche lo que le pasa es que él tiene un colapso mental en el 1889, que de hecho es famosa la escena de que él está en Turín paseando y ve como a una persona azotar a su caballo y de pronto pues siente como que ese caballo es su hermano o algo así, va, lo abraza para que no lo pegue, no sé qué, y colapsa por entero. Como un brote psicótico. Sí, como una especie de brote. Y ya no se recupera hasta... o sea, él en 1900 se muere de una neumonía. O sea, está 10 años completamente incapacitado mentalmente, Ostras. que está a cargo primero de su madre y luego de su hermana, que la hermana tiene tela también, porque la hermana estaba casada con un nazi. ¿Sí? Hostia, bueno, claro, te quería preguntar luego por... Vale, pues entonces esto te lo explico después. Te acabo de explicar esto. Y entonces existe esa discusión de si este colapso fue producido por la sífilis o fue otra cosa, porque al parecer, o fue algo genético, porque el padre es bastante probable que tuviera algo similar. Vale. Entonces, yo no tengo claro, tendría que revisarlo. Yo al principio sí que pensaba que era como, estaba muy claro que había sido sífilis, pero hay algunos autores que lo han puesto en duda, han dicho, bueno, los síntomas que tenemos de él no acaban de encajar muy bien con cómo funciona la sífilis. ¿De su personalidad? ¿Qué se sabe? ¿Se sabe si...? O sea, se sabe que hacia el final de su vida empieza a hacer cosas como que... Extrañas, cada vez es mucho más explosivo, cada vez es más exagerado, pero claro, ¿hasta qué punto eso lo está haciendo él conscientemente o ya son los primeros brotes de la locura? No ¿Él está era una claro. celebridad? En ese momento no. No.